Muy bien, bueno, pues soy José Gil Cuesta y bueno, como soy consciente del mundo en el que vivimos, pues me he puesto a explicar la problemática actual que tenemos de crisis climática, porque me encanta ese lema de el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. La introducción, bueno, pues en resumen, tenemos que entender que estamos en la mayor crisis de la historia de la humanidad. La más urgente es la de carácter medioambiental, porque es la que nos está afectando ya, notamos la temperatura y las danas que nos están llegando, pero también hay que entender que estamos en una enorme crisis social y de derechos humanos. Y la causa raíz de esta situación es el sistema económico actual, el capitalismo. Eso exige un continuo crecimiento, esto empuja a la sociedad y a todos a sobreexplotar el planeta y eso lleva a un exceso de contaminación y además fomenta la acumulación de riqueza en unos pocos que lleva a la desigualdad que genera estos problemas económicos que tenemos en todo el mundo, ¿no? La solución pasa por el decrecimiento, esa teoría de decrecimiento. La visión de ese decrecimiento es también sencilla. Si estamos sobreexplotando el planeta y estamos por encima de donde debiéramos estar, bajemos ese consumo, entremos en los límites planetarios y de esa manera intentemos simplemente cubrir las necesidades básicas de la población, ¿no? Que es donde deberíamos girar habitualmente, no alrededor de la riqueza, sino alrededor de nuestras necesidades reales. Y actualmente hay un despliegue práctico en el mundo que está sucediendo de este decrecimiento, es el movimiento de transición, y bueno, aquí en Albacete estamos en ello, hay un grupo que estamos montando y que animamos a la gente a participar. Bien, pues estos son los 5 capítulos por los que voy a empezar. Y voy a empezar explicándoos que, primero de todo, a nivel social tenemos una grave crisis. Por ver ese gráfico, como ese gráfico es el hambre en el mundo en años, y los últimos años, como veis, está subiendo. No vamos bien. Nos dicen que sí, que el mundo está tratando de mejorar y que se está organizando para llegar a quitar este problema, pero no es así. Y se está empeorando cada vez más, no somos capaces. Mira que la sociedad ha avanzado, que hay muchísima tecnología, que tenemos todos los avances tecnológicos, pero el foco no está ahí y aquí se puede ver. Y otro tema muy claro es que tampoco se está enfocando en la igualdad, ¿vale? Este sistema empuja a la desigualdad, a que unos pocos se enriquezcan mucho más que otros, y Tremont Oxfam este año ha denunciado en su informe de Desigualdad S.A. que este sistema económico promueve que haya desigualdad, pero que además esa desigualdad vaya a más, porque el 1% más rico de la población mundial en la década pasada, del 2012 al 2021, se quedó con la mitad de la riqueza que se generó en el mundo, que ya era mucho, pero en el año 21-22 ese mismo 1% se quedó con el 63% de la riqueza. O sea, no solo que la situación es mala, sino que cada vez va peor, porque el sistema económico empuja hacia abajo, ¿no? Tiene esa élite tiene esa capacidad de cada vez acaparar más riqueza. En cuanto a la crisis medioambiental, por resumirlo mucho, podemos usar el estudio de los límites planetarios que hizo Johan Rockström desde el año 2009, ¿no? Hubo un grupo de científicos en el año 2009, liderado por esta persona, que decidió valorar en el mundo cuáles eran los 9 procesos, sistemas que aseguraban que la especie humana pudiera estar en el mundo como estaba. Y encontraron que eran 9 procesos. Bueno, aquí los tenéis, ¿no? Capa de ozono, ciclos geoquímicos del nitrógeno, del fósforo, agua dulce, cambio climático. Y una vez que se encontraron que esos eran los 9 procesos claves, en el año 23 se hizo una investigación de en qué límites teníamos que estar para estar seguros y se concluyó que 6 de esos 9 límites están actualmente sobrepasados. Para estos investigadores, en el año pasado entendían que la Tierra se encuentra ahora fuera del espacio seguro para la humanidad. Uno de esos 9 es el cambio climático, y bueno, aquí veis que no solo es que los 9 están sobrepasados, sino que además la situación se está empeorando de manera muy rápida. Si en el 2009 teníamos 3, en el 2015 ya éramos por 5, y en el 2023 ya estamos en 6 de esos 9, ¿no? De aquí a poquito pasaremos los otros, y bueno, siendo así, no sabemos qué puede ocurrir con el planeta y con nuestra capacidad de vivir aquí. Y hay que entender que esto es así porque hay una inacción mundial. Desde hace mucho tiempo la ONU está tratando de hacer gobernanza mundial en la lucha contra el cambio climático. Estos 9 límites que os he contado antes, el que más actualmente nos afecta y nos preocupa es el cambio climático, porque estamos notando la temperatura y porque es el que más rápidamente está empeorando. Y ya desde el año 92, en la Cumbre de la Tierra, la ONU empezó a trabajar sobre ello. Desde entonces se acordó un protocolo, un convenio y una convención de cambio climático
todas las naciones se acogieron a la convención, dijeron que iban a trabajar por ello, y cada año hay una reunión, que es la famosa reunión COP, que además está sucediendo ahora, en este año, y como veis, en ese gráfico podéis ver cómo las emisiones de CO2 han ido subiendo sin parar. Este es el gráfico, estas son las emisiones de CO2, cómo han ido subiendo, cómo ha ido cambiando la temperatura, más caliente cada vez, y dónde están los más importantes reuniones anuales. Entre ellas está el Acuerdo de Kioto y el Acuerdo de París, y como veis, a pesar de que esas reuniones han ido sucediendo, pues no han parado con las emisiones. Esas reuniones no están siendo efectivas, lo que se está proponiendo no está funcionando, las naciones no se están implicando de verdad. Y bueno, el último acuerdo importante se tomó en París, en el año 2015, el famoso Acuerdo de París. El compromiso en esa reunión fue que todas las naciones se comprometían a trabajar para no superar el 1,5 grados de calentamiento medio global. Y bueno, justo hace casi un mes, Jim Skea, el jefe del panel de cambio climático de la ONU, ha salido en prensa diciendo que él ya sabe que ese 1,5 grados ya se va a superar con la situación actual de calentamiento que tenemos, que los 2 grados también probablemente se superarán y que vamos camino de los 3 grados, que es un escenario muy peligroso. Como os contaba, en el año 88 la ONU fundó ese panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Ese panel emite informes cada 6 años. Ese informe es un compendio de toda la información que en esos 6 años desde el último informe se ha ido emitiendo, y tratan de resumirla. Es un trabajo de muchos científicos, trabajan ahí científicos de todo el mundo, y podemos hablar de 200 o 300 científicos trabajando a la vez en un documento. Y bueno, el último se emitió en el año 21-22, y ahí este sexto informe proponía 5 escenarios. Los veis aquí un poco así esbozados. Aquí veis la temperatura máxima de calentamiento en la Tierra. Como veis, hay 2 escenarios que se quedan por debajo de los 2 grados, que son los escenarios que en el Acuerdo de París, bueno, que están de acuerdo al Acuerdo de París, quedarse en el 1,5 o 2 grados, porque luego bajaban. Y como veis, hay otro escenario en el 3 y otros que se van al 4 o 5. Y el problema que tenemos es que estos 2 escenarios que tenéis aquí estaban basados en que las emisiones iban a empezar a bajar a partir del año 21-22, que era que se emitía el informe. O sea, si las emisiones empezaban a bajar a partir de entonces, y bajaban de forma continuada, se podría mantener ese 1,5 o 2. Pero no es así. Desde el año 21-22 las emisiones siguen subiendo, no paran de subir, y bueno, pues el escenario más probable a día de hoy son los 3 grados de calentamiento global, como os cuento. Y bueno, hace poco la revista Nature hizo una encuesta a los científicos que participan en este panel, los 200, 300, y 2/3 de esos científicos entienden que es lo que va a suceder, y que con la evolución actual vamos camino de los peores escenarios. Por poner un gráfico de todos esos gráficos que hay en este informe, bueno, pues en este gráfico tenéis aquí pues sistemas críticos, cambios, fenómenos meteorológicos extremos, cambios en el agua, en la tierra, ¿vale? Diferentes 5, digamos, clasificaciones de qué puede ocurrir en el clima y cuánto grave puede ser. Veis aquí de no grave a poco grave, medio grave y muy grave, ¿vale? Y como veis aquí están los 5 escenarios, y el escenario de los 3 grados, que es este que veis aquí, tiene todos estas evaluaciones en nivel de riesgo alto o muy alto, en todos los casos. Así que, bueno, pues de alguna manera estamos yendo a los escenarios más peligrosos y más graves que apunta el panel intergubernamental. Y además tenemos que entender que esa manera de calcular esas previsiones que hacen estos científicos fundamentalmente están basados, como digo, en las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero que vamos a hacer. Saben más o menos que con cuántas toneladas de gases de efecto invernadero, cuántos grados sube la temperatura, ¿no? Eso más o menos lo tienen correlacionado, y son capaces de decir, bueno, pues si seguimos con estas emisiones, tanto subirá. Pero tenemos un problema de que ese cambio no es lineal. Conocemos que hay puntos de inflexión. Un punto de inflexión es un momento, un límite, que una vez que se sobrepasa es muy difícil volver atrás y recuperar el sistema, ¿no? Imaginaos, por poner un ejemplo más sencillo, una montaña de nieve, ¿vale? Que llueve, esa lluvia se va formando hielo, pero a la vez se va derritiendo, ¿vale? Mientras siga lloviendo, aunque se derrita, la montaña se mantiene, ¿no? Pues se derrite hielo, pero a la vez llueve, ¿no? Si la temperatura sube mucho y deja de llover,
la altura de la montaña irá bajando y llegará un momento en que caerá por debajo de donde se forma el hielo. A partir de que la altura de la montaña ya no está donde se forma el hielo, llueve, pero ya no se forma hielo. Entonces la montaña colapsa y ya nunca volverá a subir. ¿Me he explicado? Eso es un punto de inflexión, digamos, ¿no? Sí. Pues aquí hay muchos puntos de inflexión. La Tierra han estudiado cuáles son los más importantes, han encontrado que son 16, y de esos 16, como veis, pues hay ya muchos rojos a día de hoy, unos cuantos amarillos y naranjas, y el problema de esos puntos de inflexión es que una vez que se sobrepase, el sistema climático ya no va a ser estable y lineal, puede desembocar en cualquier circunstancia, y además muchos de ellos se impactan unos a otros. Si hay aquí una corriente muy famosa, una corriente oceánica, que lleva calor desde el Ecuador hacia arriba y que va pasando por Europa, va haciendo aquí calor y va haciendo que esta zona se mantenga más caliente. Si esa corriente para, si el hielo que hay aquí se derrite, esta corriente dejará de funcionar y eso desencadenará otros puntos de inflexión en otros sitios. O sea que el problema que tenemos además, como digo, que no solo que esos escenarios climáticos sean así de graves, sino que además los científicos climáticos no son capaces de predecir completamente el sistema completo del planeta y no saben cómo va a impactar esas diferencias y esos cambios en esos puntos de inflexión. O sea que encima los cambios que podemos estar afrontando pueden ser abruptos, repentinos y cascadear otros, y eso no ser rápidamente reconvertido o recuperable. Bien, ¿y por qué estamos aquí? Bueno, pues estamos aquí porque el capitalismo es la causa de la crisis climática y nos está enfrentando esa causa como es. Es bastante, en realidad, sencillo de entender. El capitalismo está organizado alrededor del capital y alrededor del crecimiento. Cada año tenemos que crecer, ¿vale? ¿Su base cuál es? La base del capitalismo es acaparar recursos naturales, acaparar recursos humanos y trabajar en construir continuamente más y más capital para generar ganancia. O sea, la ganancia se obtiene en el intercambio, en el consumo, y entonces pues hace falta continuamente estar intercambiando materiales y consumo para mantener esa ganancia funcionando. Eso hace que el consumo de material suba continuamente. Además tenemos el problema de que esa ganancia, ese porcentaje de subida cada año es sobre lo del año anterior. Entonces un crecimiento supuestamente lineal se convierte en exponencial y, como veis aquí, esta es la huella material mundial de crecimiento y, como veis, no es lineal. Se nota que hay una exponencial porque va creciendo sobre lo que ya creció. Veis aquí, esta es la huella material mundial y claro, ¿qué ocurre? Que si estamos explotando el planeta y estamos consumiendo, ese consumo se hace con energía y esa energía contamina. No hay otra. A la fuerza, si consumimos más, contaminamos más. Es directamente proporcional. Veis aquí las emisiones globales de CO2, como desde los años 700 o 800 hasta nuestros días, está también en exponencial. En los últimos 30 años hemos emitido tantas emisiones como en todo lo anterior. Porque vamos en exponencial. Este es el problema que tenemos. Que la situación se está agravando a una velocidad tremenda, porque en un crecimiento de un 3% de cada año, que es más o menos lo que pretende que el mundo crezca, el sistema capitalista, cada 23 años se duplica la economía, porque es un 3%, sobre un 3%, sobre un 3%. Entonces, como es exponencial, cada 23 años duplica. Esto, claro, el crecimiento del consumo y de las emisiones es una barbaridad. Y esto es así desde más o menos desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sabéis que tuvimos la Primera Guerra Mundial, luego una Segunda Guerra Mundial, y cuando esa Segunda Guerra Mundial terminó, pues los países se pusieron de acuerdo entre ellos para que eso no volviera a ocurrir, y en la ONU pactaron un sistema económico que es más o menos el vigente hasta ahora, en el que Estados Unidos era el mayor beneficiario, en ese momento era el que más dinero tenía y le interesaba tener un sistema donde pudiera tener consumo y que su riqueza pudiera seguir expandiéndose, ¿no? Entonces, desde los años 50 más o menos es donde se ha producido esta gran aceleración, pues se montó ese sistema que hasta ahora está vigente. Entonces, por eso desde entonces estamos en esta subida tan considerable. Y tenemos también que entender que nos están contando una solución que no está funcionando. Esto también es muy importante. Nos están diciendo, tranquilos chicos, chicas, tenemos una solución, tenemos un camino, un plan clarísimo que es la transición verde. Vamos a pasar nuestro consumo de energía a energía renovable, como esa no contamina, no emite gases de efecto invernadero, todos tranquilos. Bueno, pues no está funcionando, porque el ritmo de crecimiento de ese despliegue de energía renovable no llega a ir al ritmo del crecimiento que tenemos, ¿de acuerdo? Hay tanto crecimiento
en el mundo que lo que se produce de energía renovable no compensa lo que ya estamos creciendo, ni mucho menos sustituye. Aquí veis desde el año 2000 hasta el año 2023, esto es petróleo, esto es gas, esto es carbón, esto es energía nuclear, esto es energía hidroeléctrica, y esto que veis aquí es las renovables. Como veis, hay tanto crecimiento del consumo energético que las renovables simplemente se añaden, pero no están reemplazando todo lo demás. No pueden reemplazar, es imposible. Porque tengáis una idea de la magnitud de esto, desde el año 2000 al 2022, la economía, el consumo energético ha crecido en un factor de 48, o sea, 48, ¿cómo era? Megamillones de megavatios instalados, y de esos 48, 8 han sido renovables. O sea, los otros 40 han sido de no renovables y, por supuesto, no se ha reemplazado todo eso. O sea, que la transición verde no está funcionando, no puede funcionar porque es imposible sustituir todo lo que estamos consumiendo con verde, pero es que además se ha hecho una investigación y en el mundo no hay metales suficientes para tamaña mega transición, no lo hay, porque es una cosa inimaginable, no somos capaces de entender la magnitud de la cuestión, ¿no? Hay un grupo de investigación, además cerca de aquí, está en España, que ha calculado esos requerimientos de material, lo que haría falta para realizar todo esto. Nos ha comparado con las reservas esperadas a nivel mundial y no hay teluro, indio, estaño, plata, galio, plomo, zinc, manganeso, níquel, cobre, ni molibdeno ni cadmio suficientes en el planeta para todo lo que habría que hacer. O sea que es imposible, no se puede. ¿Y qué nos ocurre a la ciudadanía? Porque estamos en una jaula, estamos en la jaula del capitalismo, estamos aquí encerrados, pues somos nosotros, esto es un poco como Matrix, ¿no? A los seres humanos que tienen ahí en una capsulica, aprovechándose de su calor, nos tienen con una visión de que el mundo es esto, coches, móviles, mansiones, vemos en la tele la publicidad, para poder conseguir eso nos hacen trabajar, queremos consumir eso, y para poder consumir nos hacen trabajar. Y cuando terminamos de trabajar vemos la tele, vemos otra vez esto, volvemos a consumir y volvemos a trabajar. Y le estamos dando a las multinacionales nuestro trabajo y nos tienen cogidos por el dinero para eso. Y en esa cápsula en la que nos tienen encerrados, no estamos viendo cómo el planeta se ha arrasado. Las cloacas de Matrix, que era la realidad del mundo, están ahí y no estamos viendo cómo todo el planeta está siendo arrasado y cuando queramos reaccionar será demasiado tarde. Y mientras nos tienen aquí, pues no estamos trabajando en lo que deberíamos hacer, cambiar el sistema y girar el mundo hacia otro punto, hacia otra manera de funcionar. Bueno, pues tenemos que caminar hacia ese otro sistema, y ese otro sistema es el decrecimiento, como os contaba. Es una reducción planificada de este uso excesivo, de este sobreconsumo que tenemos, de manera planificada para que no haga daño, para que no suponga un problema para la mayoría de las personas, y que consigamos poner la economía en equilibrio con el mundo actual, pero cuidado, de manera segura, justa y equitativa. O sea, tenemos que trabajar para que todo eso que hemos visto antes, de este sistema que genera desigualdad, no sea así, y que todos tengamos nuestra cantidad de recursos y energía y dinero suficiente para poder vivir de manera correcta. Por lo tanto, no es solo una reducción energética y una reducción económica, es realmente una transformación. Porque no nos hemos dado cuenta, pero en este camino del sistema capitalista nos han metido unos valores que al sistema capitalista le interesan y que no son los que más nos interesan al ser humano. Ese individualismo, esa competitividad, ese no trabajar por los demás sino trabajar por uno mismo, no es bueno en realidad para el ser humano y nos hace peores. En cambio tenemos que trabajar por la cooperación, por la solidaridad, por el respeto al medio ambiente y hacia modos de vida más sencillos. Si viviéramos de manera más sencilla y más tranquila, viviríamos mucho mejor y podríamos poner en el centro el bienestar humano. ¿Vale? La visión sería una ciudadanía que se organiza de manera local, en comunidades pequeñas. Y en esas comunidades pequeñas, que entre nosotras y nosotros nos organicemos para tener nuestras necesidades cubiertas. Tampoco hace tanto, nuestros abuelos y nuestros padres vivían así en los pueblos. Tenían ahí en el pueblo pues alguien que tenía agricultura, alguien que tenía ganadería, alguien que fabricaba muebles, otros que fabricaban casas, y entre ellos vivían. Cada uno hacía su parte, vivían tranquilos, trabajaban mucho menos que ahora, además, y vivían felices. Y ese pueblo es sostenible porque usa los recursos que tiene alrededor. Esa es la visión. Con la tecnología además actual que tenemos, podríamos vivir ahí de manera mucho mejor porque tenemos una tecnología que nos ayudaría en ese modo de vida, ¿vale?
Y bueno, González Reyes y Almazar este año pasado sacaron un libro que es de crecimiento del qué al cómo, porque es difícil entender o imaginarse cómo vamos a transicionar hacia aquello, y proponen hacerlo desde la práctica. Proponen que la estrategia que se ha seguido hasta ahora, la verdad, no ha funcionado. Tratar de gobernar y ganar ese gobierno para gobernar desde ese gobierno no va a funcionar, porque los gobiernos de hoy son rehenes del sistema capitalista. Sí. Y no vamos a poder desde ahí nunca tener las manos libres para hacerlo. Y las campañas de comunicación tampoco impactan, porque el sistema lo tiene cogido el sistema capitalista. La manera es desde la práctica. Tenemos que empezar a practicar ese camino, tenemos que empezar a vivir de esa manera, porque aprenderemos caminando. Es una realidad que a día de hoy ese individualismo y esa manera, esa educación que nos ha dado el sistema actual, nos ha hecho no saber cómo vivir en comunidad, no saber cómo cooperar entre nosotros y nosotros. Entonces, claro, de esa manera, de esa práctica, aprenderíamos en el camino y llamaríamos a más gente a nosotros, y además nos gustaría y nos despertaría ese deseo de vivir de otra manera, ¿vale? Es por eso por lo que la práctica es la clave para ir en esa dirección. Y en esa práctica, comentaros que hay un movimiento de transición. Este movimiento de transición empezó en el año 2007, 2005 aproximadamente en Irlanda, justo unas conversaciones en un pueblo de Irlanda sobre el pico del petróleo, que iba a haber problemas de disponibilidad de recursos energéticos y que había que hacer algo sobre ello. Bueno, pues en ese pueblo empezaron a hablar de cómo hacer un decrecimiento planificado, empezó a extenderse la idea, y este movimiento de transición está extendido por todo el mundo. Hay una transición Nervo, se llama en inglés, como veis por todo el mundo está repartido, y aquí en España, bueno, pues hay varios grupos. En particular aquí en Albacete tenemos un grupo que se llama Albacete de Transición, y trabajamos en varios temas. Por tener un poco de visión de qué cosas podemos hacer en ese camino de practicar ese decrecimiento, son ideas bastante sencillas de entender. En primer lugar, lo más básico son huertos comunitarios, huertos en los que unos mismos, que nos organicemos o que cada uno tenga su huertecete y vaya practicando ese cultivar su propia comida, que es de las prácticas más enriquecedoras y más liberadoras que uno puede tener. O tener una agricultura sostenida por la comunidad. Entre varios se puede alquilar, comprar, organizar un terreno, tener a alguien en ese terreno cultivando y que eso sea usado sea para todas y todos. Un grupo de consumo es el camino más habitual en el que los grupos de transición están tomando el control de lo que consumen y de cómo comprarlo. Entre varios y varias se organizan de qué quieren comprar, encuentran proveedores apropiados de cercanía, ecológicos, y hacia ellos dirigen su consumo y se organizan. Se puede hacer de manera grupo, o se puede llevar un poco más adelante, se puede llevar a un supermercado cooperativo. O sea, ese grupo ya se constituye en una cooperativa y ya organizan un local, organizan mostradores, y en esa cooperativa pues se hacen clientes a la vez que son trabajadores de ese supermercado, y eso pues se agranda y permite además que más gente pueda ir a ese supermercado a comprar de un consumo más cercano y un consumo ecológico. Taller de reparación de objetos es una cosa que estamos haciendo actualmente en Albacete. Tenemos un Repair Café, lo llamamos, y una vez al mes nos juntamos unos cuantos voluntarios y reparamos entre los lados en las que estamos aparatos que la ciudadanía trae con la ciudadanía. O sea, la idea es capacitar a las personas que vienen para que ellos mismas sepan cuánto fácil es arreglar un aparato, porque no es tan difícil como parece. Lo tienen premontado para que sea más sencillo comprar una secadora que se te ha roto que arreglarla, ¿no? Porque te cuesta tan barato que casi no la arreglas, ¿no? Bueno, pues queremos combatir la obsolescencia programada de esa manera, y está funcionando, lo vamos haciendo y está muy chulo. Una comunidad energética. Una comunidad energética es algo que está promocionando a día de hoy mucho Europa y los gobiernos, que al final es que un grupo de personas se juntan y entre todas compran o instalan paneles fotovoltaicos, o incluso un molino de viento, o un sistema de calefacción. O sea, puede ser cualquier cosa en el camino de la energía que favorezca ese despliegue, esa mejor situación renovable y esa no contaminación, y que todos ellos se beneficien, ¿vale? Banco de tiempo. Un banco de tiempo al final es que cada uno que sabe hacer algo lo hace a otro, y ese otro apuntamos las horas que ha gastado y esas horas las tiene como saldo, y luego alguien le hace a ese alguien algo y esas horas son el pago para ese otro servicio. ¿Me explico? Es como que tienes un saldo, pues el que sabe arreglar zapatos, arregla zapatos, el que sabe cultivar, pues cultiva, y
Y vamos así entre nosotras y nosotros, entrando en ese mundo de entre nosotras organizarnos, ¿no? El banco de tiempo, la limitación que tiene es que todo se contabiliza con horas, entonces la evolución más sencilla, la más clara es ir a una moneda alternativa, que esas horas que estamos contabilizando se transformen en una moneda que sea nuestra y esa moneda sirva de medio de pago entre nosotras y nosotros para organizarnos de esa manera alternativa como comunidad. Vale, pues todas estas cosas que os digo son cosas que a día de hoy están ocurriendo. A día de hoy hay grupos de consumo, hay bancos de tiempo, comunidades energéticas, hay grupos de transición trabajando en España y en el mundo, y de esta manera es la manera en que uno empieza a transicionar hacia ese nuevo mundo y empezaremos a movernos en la dirección apropiada. Bueno, pues voy a llegar a las conclusiones de lo que os quería contar, y bueno, pues como os contaba, estamos en la peor crisis de la historia de la humanidad. La comunidad científica no lo puede decir más claro. La situación es muy grave, y no solo que es muy grave, es que está empeorando, y está empeorando a una velocidad rapidísima, muy rápido. Lo más claro, cuando hay gente que no se lo cree, o dice, no hombre, no, los gobiernos, las empresas, la sociedad está haciendo muchas cosas, estamos en la dirección correcta, es muy sencillo explicar que, mira, ¿no? Los gases de efecto invernadero cada año suben, todos los años suben, excepto en los años del COVID, que como pasó lo que pasó, todo el consumo bajó, todos los demás años están subiendo los gases de efecto invernadero. Hay un truco que Europa y Estados Unidos están usando, que es que las empresas, las fábricas que contaminan las están mandando a otros lugares. Entonces, seguimos manteniendo nuestro consumo igual, seguimos consumiendo lo mismo, lo que pasa es que la contaminación de ese consumo ahora se produce en China, o se produce en Indonesia, y entonces Europa sale diciéndome, los gases de efecto invernadero que yo estoy emitiendo han bajado, o sea, no han bajado, pero tu huella de consumo, tu huella de emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo la misma o más a nivel mundial, porque estás consumiendo para que se está produciendo en otro sitio. Vamos a hacer trampa. Es trampa, es claramente trampa. Entonces, bueno, tenemos que entender entonces, además, que la solución pasa por cambiar este sistema capitalista. Esa transición verde no funciona, es lo que nos han contado, no es suficiente rápido y además no hay materiales, y tenemos que ir a una visión de un sistema que no crezca. No podemos estar continuamente creciendo en un sistema finito, tenemos que ir a un sistema estacionario que además se organice no alrededor de la ganancia, sino alrededor de nuestro propio bienestar humano. Esa estrategia, la estrategia de ese despliegue, tiene que ser desde abajo, desde la propia ciudadanía, porque así conectaríamos con nuestras emociones, empezaremos a aprender en esa práctica, y por eso Ted Trainer, el año 2017, en un libro que os recomiendo, de la vía de la simplicidad, porque realmente va de eso, ¿no? Dice que nos metamos en acciones realmente subversivas, como meternos en huertos comunitarios, grupos de consumo y cosas así, porque esas son las acciones que realmente van a cambiar toda esta circunstancia y esta situación en la que estamos. Vale, pues he hecho hasta aquí, porque suponía que no íbamos a estar muchas, ni muchos, y luego yo tengo un montón más de información y un montón más de cosas que contar, mucho, tengo ahí información de sobra, pero también quería conocer de vosotras y vosotros qué punto o qué tema os interesa más, o qué nos cuadra o qué os resuena más, y quizá enfocar la charla en ese sentido. Bueno, yo lo que quiero comentar, bueno, últimamente, no sé, bueno, a modo de pregunta, dicen que lo que se está más energía se consume, y creo que dijeron un 30% es en los procesos informáticos, porque nos han metido en los últimos años la digitalización, que la tenemos estaba en el papel higiénico, que si nos descuidamos. Y bueno, eso consume energía, y para muchas cosas no es tan necesario estar todo digitalizado. A lo mejor pienso hay que volver a vivir como vivíamos en el año 95, por ejemplo, igual ahorraríamos mucha energía. Dicen que es un 30% en la informática, consume mucha electricidad. Sí, yo no me sé el dato, sí que tengo un dato. Que lo he oído alguna vez por encima en la radio, no sé, es que ya escucho muchas cosas y muchas fuentes y ya no me acuerdo. Para ser honrado no me acuerdo. No, o sea, te doy la razón, y esto es un hecho, sin duda es verdad, que todo ese consumo que vemos digital, que tenemos en nuestros móviles, en nuestros portátiles, eso está emitiendo muchísimos CO2 y muchísima contaminación. Lo que pasa es que no lo vemos porque está en otro sitio. Pero es brutal. Yo el dato que tengo en la cabeza, que creo que fue en el año 2018-2019, todo el streaming de vídeos que vio el mundo contaminó más que toda España juntas. Toda España no contaminó tanto como los servidores informáticos que tuvieron que funcionar. Los servidores, hablando de los servidores. Bueno, y el despliegue de la inteligencia artificial, eso es brutal.
Claro, O sea, quiere estar todo digitalizado, una obsesión con la digitalización. Claro, hay que entender quieren quitar que- el dinero metálico. Claro, no. A ver, claro, es que eso, claro, el capitalismo eso le interesa porque nos vende servicios y también eso engancha con esta idea que también nos han vendido de que un día el sistema económico se va a separar del consumo de material y va a haber una separación, ¿no? Aunque crezcamos así el PIB y la riqueza, el consumo de material no va a ir igual, sino que vamos a consumir menos porque vamos a consumir servicios. Y los servicios no consumen materiales. No es cierto. Estamos viendo streaming de vídeos en casa pensando que son los servicios. Claro, hace falta un servidor gigante, donde sea, contaminando muchísimo. Tú te vas al rollo turismo, claro, para que tú estés de turismo hace falta unos hoteles, unas instalaciones brutales. Para que te den un masaje hace falta también, o sea que desde hace mucho tiempo se nos está contando que como estamos girando del sector primario, después a la industrial, y que ahora estamos sobre todo en el sector servicios, nos está diciendo, no os preocupéis, si los servicios son etéreos, eso no consume material, y se está demostrando que no es verdad. No hay ningún año, no se ha producido todavía ese famoso desenganche. No, seguimos consumiendo, cada vez que subimos PIB, subimos consumo de material, y por lo tanto, subimos contaminación. O sea, Yo creo que no sé qué era, me parece que era una de las compañías estas del chat GPT o algo que estaban alquilando o iban a comprar, me parece que unos testes de energía nuclear. Eso lo había oído, ¿no lo has oído tú? yo lo he oído, pero no me sorprende, porque es que resulta claro, por entender lo que es la IA. La IA es un buscador de Google brutal, claro. que ahora es posible que eso funcione por la velocidad de los procesadores y la potencia de esos servidores tan grande que hemos alcanzado, que ahora permite que busque a un asunto tan rápido que es capaz de devolvernos algo como nuestra mente podría hacer, pero a mayor escala, claro, porque usa muchísimos servidores. Claro, es brutal, lo de la IA es un crecimiento del consumo energético para tema digital brutal, que está contaminando muchísimo, sí. Que te iba yo a comentar, te quería preguntar, entonces, porque yo creo que hay una corriente, igual que hay una corriente importante de población, de ecologistas y tal, que estáis luchando por el tema y estáis difundiendo el tema del cambio climático, también hay una parte muy importante de la población que son negacionistas climáticos, y sobre todo es a partir de, no sé cómo ha sido este tema, ha sido a partir de la pandemia. Ajá. Entonces, ¿tú qué explicación le puedes dar a eso? Porque es que es increíble. Claro, yo ahí veo dos explicaciones. Por un lado entiendo que hay gente que de verdad, o sea, también tenemos que entender, quiero pensar yo, que por supuesto habrá gente por ahí que sí que sea maquiavélica, que sepa que esto va a ocurrir y esté guardando recursos y haciéndose un búnker para cuando esto ocurra y estar preparado, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la población, y yo hablo incluso de los CEOs y de la gente que está gobernando esas empresas, no son conscientes de lo que está ocurriendo y ellos piensan que hacen su trabajo. Yo trabajo ahí en Airbus, y a ver, trabajo un poco cerca de los directivos y de cómo funcionamos y el crecer cada año un 3% es lo que nos toca hacer porque trabajamos ahí y está bien. El sistema capitalista lleva así funcionando desde los años 50. Bueno, más se creó antes. Y el mensaje que tenemos la ciudadanía es que el sistema capitalista es bueno porque vivimos cómodos. Y vivimos cómodos gracias al sistema capitalista. Ese es el mensaje que los niños incluso aprenden en el cole. ¿Entiéndeme? Entonces, claro, es muy difícil que alguien no vea esa manera de funcionar y que los que están ahí funcionando en esas empresas vean mal crecer un 3% cada año. Entonces, claro, no es que sean negacionistas, es que de alguna manera no les cabe en la cabeza que esto tenga que cambiar, porque nunca han vivido de otra manera y a todo el mundo hasta ahora les ha dicho que eso está bien. ¿Sabes? O sea, que yo creo que también que estamos apuntando ya a un punto que a nadie le cuadra. ¿Verdad? Es como, ¿qué tiene que ver los árboles con el sistema capitalista? Sí, no tiene que ver, ¿no? Voy por ahí. Y también hay otro punto, que hay gente que sí, claro, que defiende sus activos financieros y sus inversiones. Claro, tú imagínate a aquel que tenga una empresa y que quiera rentabilizar esa inversión en los próximos 20, 30, 50 años, pues por supuesto va a defenderlo y que ahora le lleguemos y diga, mira, no puedes seguir creciendo, no puedes seguir usando el petróleo o el carbón para seguir creciendo. Va a decir, no, mira, díselo a otro, pero yo he hecho mis inversiones y me tengo que defender. O sea, yo creo que va un poco por ahí, y bueno, y por supuesto también los hay negacionistas que deciden creerse eso que en prensa sale, o como ahora tenemos los medios que tenemos,
que además son parte del sistema, que también tienen que ganar dinero. Yo es que no me explico Ahí venga información para se todo. puede poner en pie de igualdad a un negacionista y a una persona y a un científico, como por ejemplo Valladares, que son gente bueno, que en este caso han hecho investigaciones muy serias. El IPCC, si tú haces una entrevista, el 99% de los científicos están de acuerdo de que va a haber un cambio climático, incluso algunos que se están asustando, se están echando las manos a la cabeza, y sin embargo hay un 1% que a lo mejor está, no sé, a lo mejor están financiados por las grandes petroleras, por las grandes multinacionales, y sin embargo se les pone, cuando hay un debate, se les pone en pie de igualdad. Sí, sí. No, me gustaría también, casi medio responderle también, porque puedes apuntar por las causas. Pues yo voy a añadir una causa. También hay una corriente que está demonizando los movimientos ecologistas. Ah, son los 4 ecologistas de siempre, no sé qué. Entonces va a ser muy difícil que la gente vea el lado negativo de este sistema de vida, porque los medios de comunicación se encargan en ocultarlo. Y si hay alguien que diciendo, cuidado, que esto es peligroso, no vamos por el camino, no van a silenciar. Yo, por ejemplo, trabajo Eso es mi opinión. yo trabajo en Toledo, ¿no? ¿Tú trabajas en? En Toledo, soy auxiliar administrativo, trabajo en la Junta de Comunidades. Y en Toledo mucha gente son funcionarios, la mayoría de la ciudad son funcionarios. No viven en la capital, porque en la capital los pisos son muy caros. Y viven, lo que voy es que viven en chalet, y todo el mundo necesita su coche. Lo que te quiero decir es que yo veo muy difícil que se produzca ese decrecimiento. No, sin duda lo es. Porque la gente no está dispuesta a renunciar a su coche, no está dispuesta a renunciar a su, tú lo has dicho, a ese individualismo, a su vivienda, a sus casas. Suelen ser, pues a lo mejor yo que soy bueno, soy administrativo, pero suelen haber también pues técnicos que ganan bastante dinero y tienen pues sus chalés, sus casas y tal. No creo que nadie esté dispuesto a renunciar a ese modelo de vida. Claro. Yo también. Es complicado. Es sin duda muy complicado. Yo, por ejemplo, no tengo coche. Yo cuando viajo a Toledo, viajo en autobús. Mi modo de transporte es el autobús, porque lo creo. Sí, sí. ¿Sabes? Y lo ideal sería que hubiera un modelo que la gente se moviera en autobús. Y otra cosa que has dicho de la comunidad energética, a mí me parece muy bien, pero yo vivo en un piso. La comunidad energética, una persona que vive en un piso se puede adherir. Sí, se puede poner se puede hacer en la comunidad de vecinos en la que estás. Se puede, ¿no? Pero es que tienes que convencer al resto de los 20 vecinos. Sí, claro, pero o sea, no sale así. Es hay que trabajar. No, pero Es que son todo barreras, son todos trabas, son todos... en el sentido amplio, una comunidad energética podría tener esos paneles instalados en otros sitios. Ahora mismo hay pueblos enteros que son comunidades energéticas, con pisos, con casas bajas y todo. Ya, pero eso es que no está bien explicitado, porque las comunidades energéticas, la gente entiende que es la gente que vive en chalecitos, que vive en chalet, que vive en casas individuales, que pueden poner sus paneles solares. Y entonces creo que es entre varios que se juntan y les sale más barato. Pero, por ejemplo, una comunidad de vecinos, si tuvieran la información adecuada a esas comunidades de vecinos para decirle, os puede costar más barato y a lo mejor rebajaríais en algo el coste, aunque fuera solamente, porque en mi casa yo a lo mejor sería lo de la comunidad de vecinos, de poner los paneles solares, me imagino que sería solamente para el ascensor y la luz de... No, puede ser para lo que queráis, puede ser para tu propio consumo y llegar a tener la factura lo más aproximada posible a cero. Porque también depende de la techumbre que tengas, ¿no? Sí, pero lo normal es que tengáis suficiente. Sí, pero bueno, eso ya es trabajarlo, te puedo contar un poco, te puedo dar algunos vídeos en YouTube y se puede. Sí, yo quería comentar, me ha impactado mucho la diapositiva que has puesto del consumo de los diferentes tipos de energía. A mí es una de las que más me... Porque más o menos me puede imaginar, pero claro, Pero sí, verlo es que es muy ilustrativo. Sí, para mí este fue un punto de inflexión para mí en mi vida, porque yo pensaba, como muchos ciudadanos, bueno, hay un plan, tenemos la transición verde, eso es, no sé por qué,
para mí no era tan grave, ¿no? Y una vez oí por la radio a una científica climática del IPCC española que había participado y tal, le estaba haciendo una entrevista y le preguntaba, bueno, esto se puede revertir, y yo daba por hecho que había un plan para mitigar esto, y la chica dijo, no, la subida del nivel del mar de 1, 2 o 3 metros, eso va a suceder, hagamos lo que hagamos. Y así, pues mejor, hombre, alguien estará haciendo algo para que eso no suceda. La chica explicó, con la cantidad que hemos vertido, ya es imposible que no suba 1 metro o 2. Y dijo, macho, a mis hijos, a mis nietos les va a tocar 1 metro o 2. Y claro, ese fue un punto, y el otro fue este, el otro fue decir, coño, pues es que no es verdad, es que esto no es el plan, no funciona. Claro, entonces, o sea, quiero ligarlo a este diálogo que ha surgido, ¿no? De las comunidades energéticas, que está genial, pero mientras no reduzcamos el consumo, claro. Es que no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Hay que cambiar el sistema. A mí me parece que es muy, muy importante, quizás a lo largo de la charla lo has indicado en varias ocasiones y me parece que es muy claro, ¿no? Que lo que necesitamos es decrecer y que además eso no solo no va a suponer un deterioro en la calidad de vida, sino que es que vamos a mejorar la calidad de vida si decrecemos. La verdad es que le di la razón aquí a tu nombre, perdón, ¿era? Antonio, gracias. Claro, es difícil vender eso. Sí, claro. Entonces por eso ahí es a donde voy. Quizás echo de menos que en la lista de actividades esa sea la primera. O sea, yo es que creo que si no hacemos eso, no hacemos nada. Claro. No hacemos nada. Tenemos que convencernos todos. No, creo que es muy difícil, ¿eh? O sea, yo te estoy escuchando, he empezado a escucharte y digo, mira, yo creo que quiero una pastillita de cianuro para cuando llegue el momento a mí tomármela, porque yo es que no quiero sufrir las consecuencias, ¿no? A mí o sea, me parece muy difícil, pero bueno, tenemos que... No, claro, o sea, si yo estoy de acuerdo contigo, lo sabes, o sea, yo mi gotica de arena, mi granito de arena lo voy a poner, mi gotica del colibrí, pero estoy de acuerdo también con Antonio, lo veo muy difícil y de verdad que creo que el primer punto en letras mayúsculas de actividades tiene que ser de crecer. Tiene que ser eso lo primero, porque todo lo demás está bien, hay que hacerlo. Bueno, discrepo un poco en el tema del consumo ecológico, creo que eso es imposible. Con el número de personas que somos en el planeta no se puede sostener, no es sostenible. El consumo de cercanía podría ser. El consumo de cercanía es necesario, pero el ecológico creo que lo puede hacer quien tenga su huerto. Y efectivamente eso, bueno, nosotros estuvimos un año en Rusia. Rusia es un país que ha vivido gracias a las dachas. Si no, no hubieran sobrevivido, porque cada familia tiene su dacha y entonces, gracias a eso, han podido comer muchos años. Eso es súper importante. Mira Cuba como apañándose. También, la Segunda Guerra Mundial, Londres, los muertos. Yo tengo una pregunta. Sí, dale. ¿Tu nombre, perdona, cuál era? Eva. Porque, a ver, yo estudié ganadería, yo me dedico a ese mundo y yo creo que o no se está planteando bien, o no se está haciendo bien, o algo pasa. Porque, claro, la gente defiende los paneles solares, ¿no? Las placas solares, muy bien. Bueno, yo no. Yo tampoco. En verdad eso es otra idea de negocio que lo que está haciendo es deforestar masivamente, está destrozando ganaderías extensivas, que es ecológico, se mire por donde se mire, y no sé hasta qué punto en la ganadería grande, por ejemplo, se les motiva mucho, sobre todo a que pongan placas solares, a que tal, a que si tú tienes por aquí una zona de pasto que no es muy buena, pongas placas solares también. Entonces, Galicia ya tiene problemas con eso, Asturias está teniendo problemas con eso, hay una zona de Guadalajara que ya tiene problemas con eso. Entonces, ¿cómo piensas tú que eso es bueno, eso es una idea verde, poner paneles solares para qué? O sea, claro. Es que no le veo sentido. No, y te doy la razón, y lo ves aquí. Te lo venden como que es verde, pero en verdad es una idea de negocio que lo que está haciendo es una patada hacia adelante más del capitalismo, que lo han vestido de transición verde para que entendamos todos que es bueno y que nos lleva a la dirección correcta, cuando podemos ver que no va a la dirección correcta porque no va a ser capaz de reemplazarlo todo. Y segundo, lo que tú dices, está sobreconsumiendo todavía más el planeta,
porque los recursos materiales que requiere eso es brutal. O sea, se consume muchísimo material para poner cualquier panel y todo esto. Ahí tengo por aquí una tabla, a ver si llego allá y la pongo. Entonces lo que Ecologistas Nacionales está diciendo, y muchos, bueno, y los grupos ecologistas en general, es que no debemos seguir con esa transición. Es que es lo que ya he dicho también, no solo que se consume mucho material, es que se consume mucho espacio. Estamos en Ahí. contra. ¿Dónde se colocan? Y el coche eléctrico tampoco es ecológico, lo que hay que hacer es usar menos el coche, sin más. Claro. Pero eso de coche eléctrico... Lo que pasa es que mira cuántos estamos aquí. Hombre, puede estar bien para la ciudad, para no contaminar, pero la electricidad que utiliza ya está. Sí, yo la creo tienes que producir, la estamos tienes que aquí, estamos de generar. acuerdo todos. Bueno, a lo mejor convencemos a alguien que escuche luego... Lo malo que no lo va a imponer el coche eléctrico. Lo Hay tienes que que hacer hacer, no sé lo de la hacer, la tengo por ahí, pero No es como sabe que mucho el coche. consume muchísimo material. Ahora, todo el mundo por los patines. Es más capitalismo. O sea, que yo... Es más capitalismo. Y encima, cuando llegue, o sea, cuando todo esto un poco vaya mal, deje de haber energía y empecemos a tener que vivir con lo que tengamos, nos faltará esa tierra y nos faltarán esos recursos, pues haremos fastidiado poniendo placas fotovoltaicas o molinos de viento que a los 20 o 30 años dejan de funcionar y hay que reemplazarlos. ¿Y cómo los reemplazamos? Pues con más consumo de material, con más fabricación y con más sobreexplotación. Y encima, por ejemplo, para los molinos de viento ponerlos hace falta muchísimo consumo de petróleo, porque tienen que, para poner todo eso, imagínate la de petróleo, la de camiones, que hace falta que vayan allí, o sea que no es el camino, sin duda. Sí, yo quería... Pero bueno, perdona que iba a terminar con algo. O sea que hay dos claros ejemplos, sobre todo en agricultura, que sí o sí tienes que pasar por el aro. Bueno, a ver, igual me estoy metiendo aquí en un terreno. Dale, estamos A en ver, familia. Hace como 10 o 12 años, cuando empezaron a expandirse el tema de los molinos eólicos, ¿no? Que se puso como de moda, yo recuerdo que medían y te decían, venga, yo te instalo el molino eólico y te doy 6.000 euros al año. Pues la gente, pues, claro, son 6.000 euros, es un trozo de terreno que no utilizo. Vale, muy bien. Eso te daban el dinero, cuando pasas 5 años, eso ya no tiene valor, ya no te van a pagar nada, te has quedado sin terreno y con un molino. Así es. Esa es una. ¿Cómo engañan a la gente? Pues porque además el molino, como tú dices, tiene un tiempo de vida, son 20, 30 años, y claro, luego recicla eso tú. Desmóntalo, pon otro ahí, a tomar ya. Y la segunda cosa que quería decir, que a lo mejor, bueno, no sé, yo es lo que yo pienso, ¿vale? Por ejemplo, hace años también, que desde Europa no sé cómo se van moviendo con el tema de la agricultura, hace años también daban subvenciones por arrancar la viña. Tú arrancas la viña y luego pones espaldera. O sea, yo tengo mi viña que tiene a lo mejor 15 años, que está en todo lo suyo, y yo la tengo que arrancar para poner espaldera. Claro, la gente ve que dinero, pues dinero, Claro, pasamos por el aro, porque en el fondo somos como el ganado, ¿no? Claro, bueno, a ver. Entonces no sé quién tiene que cambiar las cosas o cómo hay que darle la vuelta, pero hay que utilizar sentido común, ¿no? Sí, mucho más. No hay que fiarse un poco O sea, del sistema actual, porque el sistema Mira actual por no el busca... dinero, pero en verdad el dinero te lo dan en mano y ese dinero de a lo mejor toda una vida que lleva ese pedazo ahí, ¿no? No sé. Sí, mira, esta es la tabla que estaba buscando, que sepáis que han hecho aquí cálculos, no lo veis, ¿no? Pero para un parque solar fotovoltaico estándar, lo que están haciendo ahora, hacen falta 162 toneladas de hierro. O para un molino, un parque eólico terrestre normal, lo que están haciendo, 220 toneladas de hierro, para uno, ¿eh? Para uno. Tengo yo en mente, hay una, porque me lo pillé, no sé si no lo tengo por aquí, pero lo tengo en la memoria. En el libro de Jason Hickel, que habla de estas cosas, explica que hay una mina que se llama Peñasquito, de cobre, o no, es de plata, en México, que mide de extensión, como Albacete, 3 veces. 3 veces. Tiene una zona de residuos de como 3 kilómetros de largo, un muro de 11 metros de alto, ¿vale? Para guardar todos los residuos que están ahí generando, ¿vale? Es brutal. Esa mina va a estar ahí 10 años funcionando, ¿vale? Para sacar todo lo que tiene, plata, pues para hacer toda esa transición que dicen que habría que hacer, hace falta 130 minas como esa. Solo para la plata. Luego por el cobre, o por el manganeso, por el... Es que, o sea, no solo que no se puede porque no hay minerales ni nada, sino que además si lo hiciéramos,
además de cargarnos los terrenos que tenemos para nuestros animales y nuestras plantas, nos cargaremos el planeta con la minería. A día de hoy creo que la plata, la plata que se consume en el mundo, pero no lo he leído, el 16% es solo para paneles solares. Actualmente, para ese despliegue que habéis visto, que está siendo un poquito de todo lo que consume. Sí, es insignificante. Espera, perdón, que iba a dar... No, que me iba. Sí, que le iba a dar paso a Paco, que estaba con la palabra. Yo soy Estaba tragando salsa. muy escéptico en cuanto a que estemos a tiempo de nada, aunque no renuncio a ir haciendo eso, como decía Elvira, granitos de arena, pero hay dos cosas que son una piedra en la rueda. La primera es la incapacidad desde el punto de vista de la mente humana de entender el crecimiento exponencial. Entonces eso, por mucho que podamos entender desde el punto de vista matemático, ese tipo de historia no cabe en el razonamiento que tenemos. Y por lo tanto yo he hablado con varios psicólogos al respecto y vamos, esto está, no lo podemos entender. Por mucho que sepamos matemáticas, no nos cabe en la cabeza. Lo digo porque, ¿no? Un crecimiento lineal a 100 años de 1 a 3% pasarías a 4. Claro. 3%, 100 años, si cada año sube 0,3, pues de 1 pasas a 4. 3 en 100 años. Pero en exponencial, Carlos, llegas a 19. Y luego, él pone el ejemplo de los nenúfares. sí, Eso, yo justo era de el ejemplo de los nenúfares es un Ese es buenísimo ¿no? también, sí, El de la rana. Pero a mí me parece muy ilustrativo. Es brutal. Sí. Y luego el otro aspecto es, que se ha comentado aquí antes, diciendo cómo se puede poner al mismo nivel la opinión científica, la opinión de las personas negacionistas. Y el problema no es ese. Hay un vídeo por ahí circulando en las redes, nada menos que de Félix Rodríguez de la Fuente, con todas las críticas que se le pudieron hacer entonces, donde dice, hace 50 años, nunca los políticos han tomado una decisión basada en criterios científicos. Y eso sigue pasando hoy día. Entonces, no se toman decisiones políticas en función de los criterios científicos. Entonces, si no entendemos el crecimiento exponencial y nunca se va a hacer caso a los científicos porque la oportunidad política de sacar votos nunca va a ser, escuchando a la ciencia, el resultado de eso yo soy tremendamente pesimista al respecto. Como tú dices, primero tiene que cambiar la ciudadanía y luego los políticos seguirán, pero no va a ser al revés. También es normal, a día de hoy si un político sale ahí a la palestra diciendo lo que yo estoy diciendo, pon otro. Creo que también los modelos políticos que tenemos son cortoplacistas, porque son cada 4 años. Eso además. Está diciendo lo mismo. Y además no llegamos a consensos que todo el mundo, todos los ciudadanos podamos llegar a un consenso, todas las fuerzas políticas, porque no es lo mismo 4 años que decir, no, vamos a hacer una planificación de 40 años, de 20 años, porque en esto nos va la vida. No, pero aquí ocurre mucho lo que comenta Paco, que los políticos, hasta que no ven que la ciudadanía estamos un poco empujando para allá, y hubo aquí una encuesta que hicieron a europeos, a gente de la calle, de si cambiaran ellos su modo de vida, si aceptarían cambiar su modo de vida ellos para aliviar este problema de la crisis climática, ¿no? Le preguntaban aquí que si cambiarían a comer vegetables, a comer vegetales y cosas así. El 50% más o menos decía que sí. Aquí le preguntaban si cambiarían de coche a bicicleta, ya vamos por el 25%. Y aquí ya hablaban de prohibir vuelos de avión internacionales y nacionales para... Ya esto nadie lo apoyaba, ¿sabes? Es decir, que la ciudadanía misma no estamos a día de hoy pidiendo eso. Pero claro, los políticos no lo van a hacer, porque vamos a votar a otro, ¿entiendes? O sea que yo estoy completamente de acuerdo con Paco, no podemos esperar que los políticos lo hagan, porque primero tenemos que ser los ciudadanos los que lo hagamos, y el problema que tenemos es el que contaba, es que los medios nos mantienen en Matrix. Estos son todos los problemas que los medios nos cuentan. ¿Veis ahí la crisis climática? ¿Lo veis? Está por ahí. Está aquí, está aquí, está abierta. Pero no se ve. No se ve, hay tantas cosas, nos inundan con tanta información. En el CIS, en el barómetro de marzo del 2023, las preocupaciones de los españoles, el 29 está la crisis climática. El 29. Y no se llama crisis climática, se llama cambio climático. Que hay por ahí quien dice que el cambio climático a lo mejor es bueno porque es un cambio. Claro. Es que el cambio climático no tiene por qué ser malo. Por eso, por favor, no habléis de cambio climático, habla de crisis climática. Un cambio es... colapso. Una crisis es malo, estamos en una situación muy mala, hay que hablar de crisis climática, no de cambio, ¿no? Y eso es en España. Eso es en España. Claro. Claro. Hay países que no Claro, aquí tenemos
la crisis económica, el paro, los problemas políticos, la sanidad, el gobierno, los comportamientos políticos, la corrupción, la educación, la crisis de valores, la vivienda, la guerra de Ucrania, la inmigración, la seguridad de la energía. Bueno, también es importante, algunas cosas. Que está todo interrelacionado, Sí, Sí, claro. pero como no cambiamos esto, lo demás. Ya. La 29, ¿sabes? Es que todo es un reflejo de todo, de nuestra forma de ser y Sí, pero que de cómo está organizada. Claro, es que esto debe estar en lo primero. Claro, esto es lo primero. Claro. Pues, Y una pregunta. fastidiados. Uy, perdón. Dale, Fernando, que me has hablado todavía. Sí, que yo quería añadir a lo que ha comentado Antonio de cómo puede haber gente que sea negacionista de algo que para la mayoría es muy evidente. Pues entiendo que otra razón es que el aceptar que existe esa crisis supone reconocer que tú tienes que hacer un cambio de tu vida, de tus intereses, de tu comodidad, y entonces es más cómodo taparse los ojos y decir, no, eso no puede ser verdad. Son ellos los que están equivocados y yo voy a seguir con mi dinámica. Y no tanto por egoísmo, sino por decir, bueno, ya habrá quien me lo solucione. Yo estoy muy cómodo en eso. Y esa es otra cuestión, esa esperanza que tiene mucha gente en que la técnica va a resolver la problemática enorme que hay. Entonces, realmente, si se analiza un poco, estamos en el momento en que más tecnología hay de toda la historia y sin embargo estamos en el momento en que peor está el estado de la Tierra en general, porque estamos cada vez con menos recursos, con más destrucción de ecosistemas, con más, lo has puesto ahí también, está aumentando el hambre, es decir, no estamos, toda la técnica que hay no está aportando soluciones, más bien está contribuyendo a empeorar la situación. Entonces, bueno, pues hay gente que está esperando esa magia de descubrimiento mágico que vaya a solucionar todo, y yo lo que pienso es que es al revés, el depositar ahí la esperanza en la tecnología es cavarte la tumba. Sí. En ese hilo, siguiendo por ahí, está muy bien tirado, un ejemplo muy claro es el de la motosierra, ¿no? Motosierra. Hubo un tiempo que los leñadores iban con hacha y a lo mejor en el día un leñador cortaba 10 árboles. Claro, llegó la motosierra. En 2 horas cortó 10 árboles. ¿Paró? No, siguió las 8 horas, ¿no? Y cortó tropecientos árboles. Toda la tecnología está llegando para consumir más y gastar más recursos del planeta para beneficiar al sistema capitalista en sacar más dinero. Entonces la tecnología no nos va a salvar. Al contrario, cuanto más tecnología tenemos, como la IA o como tal, peor. Yo tengo otro ejemplo de la perversión de la tecnología, y es con la extracción de agua en los pozos agrícolas, que, bueno, aquí en La Mancha pues se perforaron, se iba sacando, y llegó un momento en que el precio de la energía para bombear el agua ya se encareció tanto que eso era una limitación, y ya los ecologistas nos alegramos. Bueno, se va a frenar ese expolio del acuífero pues simplemente por una cuestión económica, de lo que cuesta ya profundizar 200 metros, bombear. Bueno, ¿y qué ocurre? Que llegan las placas solares que ponen en pozos con placas solares. Entonces ya energía gratuita, pones la instalación, pero ya no te cuesta. Entonces puedes estar extrayendo desde muy profundo sin que eso le suponga ese coste. Entonces ahí la tecnología ha mejorado el estado del medio ambiente, no, lo está empeorando, está colaborando con... Hace más depredador. Sí. Pero yo creo que la raíz de todo lo que tú has dicho es una cosa, el capitalismo, la obtención de beneficios a toda costa. Claro, hay que entender, por eso es muy importante que entendamos que aquí el problema lo tenemos en el sistema que gira alrededor de ese continuo crecimiento. Y sí, dejo aquí a... Yo vi un gráfico que me da mucho la atención, y es que en los últimos 15 años
habíamos consumido el 95% de lo que habíamos consumido en el ciclo. Realmente hay una aceleración del consumo bestial. Yo no sé si incluso hilarlo a Amazon y las compras por internet y ese consumo bestial que es alienante. Lo que yo creo que hay que insistir en que realmente lo que nos ha dado la felicidad como grupo, lo que nos ha hecho el progreso de la humanidad, ha sido estar en grupo, el cuidarnos de esas relaciones sociales, y eso no se compra. Pero al capitalismo acelerado, pues yo sí le pondría el apellido de acelerado, no le interesa que seamos grupos, le interesa tenernos compitiendo entre nosotros, compitiendo y encerrados con el móvil y comprando. Yo, el ejemplo, por ejemplo, es en el sistema sanitario. Lo que pagamos o sea, quiero decir, la cantidad de dinero que le damos a las multinacionales que nos tienen drogados. Yo, por ejemplo, estuve en una charla con tal Aitor, del chico este, de Aitor Sánchez, y él comentaba que solamente había una discusión en aumentar médicos, en aumentar enfermeras, pero el chico hablaba, deberíamos aumentar el número de psicólogos, deberíamos aumentar el número de gente de terapia ocupacional, el número, es decir, cosas para atender a la gente mayor, porque la gente mayor muchas veces cuando va a un médico va no porque esté enfermo, sino porque necesita hablar con alguien, necesita compañía. Y a lo que voy es a eso, es que somos animales sociales y que necesitamos estar en compañía con otros, si no enfermamos. Este capitalismo acelerado no nos quiere así. No, se llama consumidores. Claro, no nos quiere así, efectivamente. En el móvil y consumiendo. Exactamente. Y además, siguiendo por esa línea, también me parece muy importante entender que imaginemos por un momento que vamos y somos capaces de solucionar el cambio climático. ¿Vale? De repente llega una tecnología que coge todas las emisiones, el CO2, y lo captura, y de repente ya no tenemos el problema de cambio climático. Sí, pero vamos a tener los mismos problemas. Habrá otro problema, porque como, claro, si veis aquí la gráfica un poco mejor, pero aquí está poniendo una gráfica cómo va subiendo todo de manera exponencial. El consumo de agua, el consumo de ecosistemas, la población, el consumo, la fabricación de móviles, todo, va subiendo todo. Y claro, a lo mejor de repente el cambio climático lo solucionamos, pero luego nos faltará agua dulce, o luego nos faltará madera, o luego nos faltará hierro, o luego nos cargaremos el ozono. Claro, es que no se puede. El problema que tenemos es que no se puede crecer de manera infinita en un planeta finito. Eso es lo que es. Yo creo que también tenemos que ponernos por una manera, pero no culpabilizar, porque realmente el 80% de las emisiones son 100 compañías. Es decir, que tú en tu pequeño quehacer lo único que puedes hacer es girar el sistema, pero en tu pequeño objeto es poco, porcentualmente, con lo que hacen las 100 grandes compañías que son las que están midiendo ese gran consumo de CO2. Sí. Lo único que se puede hacer es presionar para que se les ponga impuesto y que esas compañías vayan para abajo, porque si bajan esas 100 compañías, bajará todo. Yo quiero añadir que también lo que está pasando también que el despilfarro, ya no consumismo, es también los alimentos que se consumen. Es que se consume, hay sobreproducción y luego se tiran muchas cosas, se desperdician muchas cosas. Sin duda. Y luego también digo que también se tiran alimentos para que no bajen los precios de los alimentos. Claro, para que gane la gente, las grandes cadenas. Sí. Todo es el sistema. Claro, o sea, yo creo que lo importante es entender eso, entender que el problema lo tenemos en el sistema y además también trabajaría un poco por lo que dice Pepe, que también tenemos que entender que nuestras acciones individuales la realidad es que no van a cambiar nada. Solo podemos cambiar esto de manera colectiva porque cambiemos el sistema y vamos a otro sitio. Porque lo digo porque también esto de la huella de carbono individual, que también que nos han vendido, no, pues tú trata de cogerte un coche eléctrico o trata tú en tu casa de ponerte placas, eso no vale para nada. Porque digamos, como de alguna manera para hacer un símil, toda la ciudadanía, toda la población estamos metidos en un autobús muy grande que va directo a un precipicio. Directo. Estamos ahí puestos, que tú en tu silla un autobús sin frenos, se demuestra con una recta, esté poniendo la verde, esté escuchando cosas bonitas, da igual, el autobús va directo al precipicio. Entonces tenemos que ser capaces de girar ese autobús de alguna manera hacia otro sitio y eso tiene que ser un todo junto. Entonces mientras nos convenzan de que las acciones individuales, no, tú tranquilo, entretente con tu huella de carbono individual y si tú viajas poco o cambias a un coche eléctrico, ya haces tu parte, no te preocupes, que el sistema hará lo demás. Tenemos allá las empresas
y bueno, el sistema en general que está así diseñado. Sí. Pues si os parece vamos a cerrar aquí, ¿vale? Pues yo creo que no sé qué queréis hablar de algún témica más. No. Yo sí. Bueno. Dale, dale. Sí, ya. Claro, sí, estamos aquí. A ver, el mundo del ecologismo, ¿vale? A mí lo que más me preocupa de todo esto es el mundo de la ganadería, ¿vale? Porque hay muchos bulos, hay cosas que son ciertas, hay cosas que no. Por ejemplo, el tema de la contaminación de la ganadería. ¿Tú crees que es real? O sea, la ¿que ganadería... favorece al cambio climático por las emisiones? O sea, la ganadería intensiva, sin duda sí que se demuestra que contamina muchísimo ahí donde están las granjas, porque claro, genera muchísima contaminación ahí donde está y es difícil que eso no fastidie o no impacte en ese medio ambiente tan pequeño con esa gran ganadería. La ganadería extensiva entiendo que no, o que es mucho menos... La ganadería extensiva sería un poco como lo que estaba apuntando, ¿no? Pues vivir en los pueblos, como se veía antes, con tu ganadería extensiva, con tus gallinas, con tus ovejas... Sí tengo que decirte que sí que está demostrado un tema respecto de las vacas y la ternera. Sí que es verdad que alimentar una vaca o una ternera y conseguir que eso al final produzca carne y que esa carne se comercialice requiere muchísima energía y muchísima agua. Creo que el dato era 1 kilo de vaca eran 1000 o 10.000 litros de agua lo que requería, y en general, por tener en la cabeza el dato, 1 kilo de vaca para producirlo emite 60 de factor, y el cerdo o el pollo emite 7 u 8, ¿vale? Pero simplemente porque el animal es tan grande que requiere mucha energía para alimentarlo y para darle agua. Entonces, bueno, pues sin duda un camino que tenemos que emprender dentro de ese decrecimiento es consumir menos carne de vaca, eso es verdad. El resto no, o sea, lo que tenemos que hacer es girar, y bueno, había hace poco una charla que cómo tu dieta puede salvar el planeta, ¿no? Sin duda el comer proteína animal empeora la situación, porque contamina muchísimo más que comer proteína vegetal o comer en general vegetales, porque usa mucho menos tierra, ¿me explico? O sea que sin duda ahí sí que hay un tema que deberíamos trabajar todos como sociedad, ¿no? Pero eso también incluso engancha, y ya por cerrar con ese tema, pero te voy a decir una cosa, lo digo por si quieres un poco seguirnos, seguir lo que hacemos. Tenemos un canal en WhatsApp por si te quieres conectar a lo que vamos haciendo como la transición. Estoy en el canal de ecología. Ah, pues ya está, gracias. Ahí va a estar Sí, estaba hilando con otra, ¿no? Que si vamos a ir en esa dirección, que tenemos que ir en el decrecimiento, tenemos que de alguna manera elegir como sociedad aquellas industrias que nos interesan en general y aquellas industrias que no, y cambiar un poco la gente de un lado al otro, ¿no? Pero está claro que las industrias extractivas de petróleo tienen que desaparecer. Y esa gente que trabaja en todo el sector, las industrias muy contaminantes o que fabrican coches de estos gigantes que contaminan tanto, pues tampoco son buenas. O yates, o... ¿me explico? O sea, que todo un poco Eso tiene que organizarse. es Y en ese O sea, sentido... el ser ecologista hoy en día es como ser de pueblo toda la vida, ¿no? Sí. El trueque, Sin duda, lo que pasa es que la gente no sabe que en realidad la solución está en nuestras manos y es así de sencilla. Si de repente todos dejáramos de vivir aquí en las grandes ciudades con este consumismo, nos fuéramos todos a vivir al pueblo y nos organizáramos allí, primero viviríamos mucho mejor porque la gente se va al pueblo en verano, será porque allí vive mucho mejor, ¿vale? Trabajaríamos menos, porque además, si os acordáis, os he contado que a día de hoy el 63% de la riqueza se lo lleva ese 1% de la élite. Eso es más o menos como decir que de 5 días que trabajas tú, 3 días son para ellos y 2 días son para ti. Que si tú lo piensas, para que tu casa esté bien, para que tenés comida en el plato, y si tu jersey y tu ropa dura 4 o 5 años y tu nevera dura toda la vida, ¿qué se puede hacer? Si es que no te hace falta trabajar tanto para eso. Entonces, con 2 días de trabajo en pueblos, sin obsolescencia programada, podríamos vivir. Pero claro, cambia todo el sistema hacia eso, ¿no? O sea, en realidad no es difícil de imaginar, la visión es sencilla, y el camino hacia allá es, pues como digo, que empecemos a caminar hacia allá, pero también hay que caminar en el sistema, y en realidad la primera medida que habría que hacer contra el sistema tampoco es difícil de imaginar, es reducir la riqueza de los más ricos. O sea, igual que hay un salario mínimo, que hay un salario para mí es máximo. un crimen. O sea, la élite lo que está haciendo no son seres sin alma. Os vengo a decir que en realidad ¿Cómo puedo dormir tranquilo? y eso además no haría daño a la mayoría. La mayoría seguiremos viendo, como estamos viendo con el nivel de riqueza que tenemos más o menos, es esa élite la que tiene que bajar muchísimo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero claro, para eso tenemos que entender que el sistema capitalista es malo.
Y el problema. Una guillotina, un hacer de pensar, sí sería una solución. Sí, pero igual como Al banquero, toda esta gente. para visualizarlo, para que no sea capitalismo no y qué, y eso no está claro, a lo mejor si fuera la gente, oye, pues en 1990 no íbamos tan mal. O sea, si retrasamos el nivel de vida 25 años, habríamos disminuido a la mitad el crecimiento último. Entonces, en vez de decir hay que decrecer, dicen, no, mira, vamos a intentar vivir como vivíamos en los 90. Sí, sí. Con la riqueza de los 90, joder, habríamos decrecido un huevo y no sería tan mal. Quiere decir que el recuerdo que tiene de vivir en los 90 no que viviera. En los 50 seguramente ya era la cosa más dura, ¿no? Pero en los 80 a los 90 en España se vivía bien. Sí, sí, oye, vamos a volver 40 años atrás, se puede visualizar y entender que... Yo quiero recomendar, bueno, soy muy pesada. No, dale, si estamos cuatro aquí. Yo quiero recomendar, que no sé si conoceréis Abejuela. Abejuela es una aldea de Letur. Ajá. Y en Abejuela están súper contentos porque después de la pandemia se han ido a vivir familias. Entonces ahora la aldea vuelve a tener niños. Entonces, ¿qué hacen? Hay 30 vecinos solamente. Pero ellos se arreglan los jardines, ellos se limpian sus calles, ahora por ejemplo, ellos tienen sus huertas, están siempre intercambiándose, ¿sabes? Lo que tú decías, que en verdad tú lo ves muy lejano, o la gente de ciudad lo ve muy lejano, pero que en verdad eso sigue existiendo y eso sigue pasando. Claro lo que que pasa sí. es que hay mucha gente de Letur, bueno, ahora ha pasado eso desgraciadamente, pero hay mucha gente de Letur que vive en comunas y conoces a gente de todo el mundo y esa gente no necesita nada y trabaja a cambio de comida, no sé, conocen muchas cosas y aparte se valora el trabajo, ¿no? Que llegue el vecino y te dé 2 tomates, por ejemplo, ¿no? No sé, ellos se trabajan en la aldea, ahora como ha pasado el tema de la Dana, han dicho que una forma de que el ayuntamiento recaude dinero es que no vaya nadie del paro a trabajar a la aldea, ¿no? Yo no te pido, por lo tanto, te estoy ahorrando algo de dinero. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo? Repíteme eso. No lo Sí, entiendo. con el tema de la Dana, Abejuela pertenece a Letur, Sí. ¿vale? Entonces, claro, es una aldea, pues tiene que limpiar las calles y tal, y entonces dijeron, porque hay una asociación que se llama Aldea Viva, y dijeron, bueno, una forma de darle también dinero a Letur es no pedir. Nosotros podamos los árboles, barremos las calles entre todos los vecinos y ese tiempo de trabajo, que es dinero, que se lo ahorre el ayuntamiento, que le hará falta. Claro, ese dinero se lo queda el ayuntamiento para otras cosas que harán falta en el Eso pueblo, es, claro. en vez de venir 2 operarios que se queden en Letur. Que nos va a tener que pagar el ayuntamiento. Efectivamente. Ahora el O sea, que está genial. Buenísimo. Yo propongo que vayáis a Abejuela. Hostia, no sé si... No, yo ya te digo que yo ya estoy pensando en el plan de fuga más que en cambiar el sistema y empezaré a vivir por allí, sí, porque... Yo te lo prometo. Y aparte ellos son una piña. Ellos quieren que su aldea no se muera. Y es súper bonito ver a gente con 80 años decirte, madre mía, es que se ha venido una familia nueva, que no le falte de nada, o llevarle cosas, Claro. o decirte la gente llorando, es que hay 4 niños, ¿sabes? Sí. Y eso también es bonito y es de valorar, ¿eh? Claro, Y sin sí. duda esa gente vivirá mejor que nosotros, como tú Bueno, dices. tienen una calidad, es increíble. Es desengancharse de esa necesidad de tener que tener más cosas cada vez y estar... Ellos solamente quieren gente. De hecho, hacen un montón de cursos, hacen un montón de cosas para que vaya la gente a la aldea. Claro. Es otra forma de ver la vida. Entonces, por ejemplo, la gente que venía de Leturalma iba a las aldeas y se quedaba fascinado porque está Abejuela, está Dehesa, que es otra aldea igual. Y es una pasada y está súper cerca de Albacete. Y ellos viven así, En ¿sabes? España es la ciudad que hay que repoblarla. Sí. Es que sin duda resulta que, claro, si lo piensas un poco más allá, una vez que hemos llegado a la conclusión de que lo que tenemos que hacer es vivir así, como eso, resulta que Castilla-La Mancha, bueno, en España en particular pasa que hay mucha despoblación y el gobierno tiene una línea de trabajo, el reto demográfico, justo contra la despoblación. O sea que de alguna manera las dos cuestiones se unen.
tanto por la despoblación como por la crisis climática, nos interesa volver a los pueblos. Y hay muchas subvenciones y mucho dinero que están poniendo en Europa contra la despoblación. Entonces realmente a las administraciones y al gobierno le interesa animar aquello también por esto. Pero claro, el gobierno está un poco cogido por el capitalismo, entonces bueno, hay que ver ahí, pero hay muchas Pues, subvenciones sobre eso. Son serviles de la élite, los políticos. Si Claro, vais claro. a la sierra, nos va a gustar mucho. Bueno, ahora el hecho está pasando mal, pero por ejemplo, Abejuela, yo hacen mingos solidarios, hacen un montón de cosas, en plan para que su aldea no se muera. ¿Abejuela con V o con B? No, con él. Con cabeza. Y es una pasada. Y en Letour, antes de que pasase todo esto, igual había un respeto mutuo de la gente que venía en las comunas, la gente que venía, por ejemplo, tal, ¿sabes? Hay un respeto, o la gente incluso que viene a... Bueno, el Letour Alma es que se está expandiendo un montón, entonces hay como un respeto, ¿sabes? De la gente que va al pueblo, que saben a lo que van, ¿sabes? Que no van a hacerse la foto, ya tiran la lata y tal, ¿sabes? Y eso es muy bonito de vivir, ¿sabes? Y tú estás por allí viviendo. Yo he estado, ahora me he tenido que venir a Albacete a vivir, pero eso es muy bonito y tenéis que conocerlo porque eso sí que es ecológico. Sí. Tú además, como te cuento, pues, ¿ves? A mí el camino es ese. El camino es... Y además también lo que resulta es que como tiene toda la pinta que esto va a seguir yendo mal y que el sistema va de alguna manera, no, tampoco vamos a decir que va a colapsar, ¿no? Pero bueno, no va a ir bien. Al final el refugio va a ser ese, porque cuando realmente el sistema empiece a fallar, las ciudades no van a tener capacidad de que les llegue todo el suministro actual y va a empezar a escasear, pues como pasó en el COVID. La gente que tenía un pueblo, tenía una parcela, pues se fue para allá para poder vivir un poco más tranquilo, para tener más cercano los cultivos. Entonces, al final, a la postre, los que estén mejor preparados para irse al pueblo, que estén ya viviendo allí, van a vivir mejor. Total. O sea, que tiene sentido ya que vayamos caminando en esa dirección, por dar ejemplo, por animar a la gente, por vivir mejor y por lo que viene. Pues sí.